Para poder hablar de lesiones celulares tenemos que saber qué es una lesión celular. Y una lesión celular es una alteración del equilibrio o de la homeostasis celular producida por diversos mecanismos nocivos o dañinos que generan estrés. Estas causas pueden ser o externas o internas. Externas encontramos físicas como son traumatismos, la radiación, la electricidad, el calor, el frío. Químicas como pueden ser las sustancias corrosivas sobre la piel, tóxicos o incluso venenos, y biológicas que ya los conocemos, que son los virus, bacterias o parásitos. Y por causas internas encontramos a la hipoxia, trastornos inmunológicos, enfermedades hereditarias o malformaciones congénitas o del desarrollo y o deficiencias nutricionales. Se considera que una lesión es reversible cuando el factor de estrés se elimina a tiempo y la célula es capaz de superar esta agresión y recuperar su integridad estructural y funcional. Una de las causas de la tumefacción celular es la hipoxia o ausencia de oxigenación. Esto va a conllevar a una alteración de la respiración aeróbica de la célula, esto es, la fosforilación oxidativa por parte de la mitocondria. La generación de ATP se va a disminuir o se va a suspender, y esto va a tener un efecto generalizado sobre muchos sistemas dentro de la misma célula. Particularmente disminuye la actividad del ATPase en la membrana celular, lo que origina una insuficiencia en la bomba de sodio-potasio, generando una acumulación intracelular de sodio y una salida excesiva de potasio de la célula, que viene aunado a la ganancia de agua por su ingreso isoosmótico, produciendo una tumefacción celular aguda. Otro ejemplo de lesiones reversibles son las que son por radiación, ya sea por terapias o por radiación recibida por dispositivos móviles y pantallas. Por lesiones físicas encontramos lo que son las quemaduras, ya sea por exposición a fuego directo o por exposición a la luz solar. Por dar un ejemplo de daños químicos, encontramos al hipoclorito de sodio, que a pesar de no ser demasiado agresivo contra la piel, puede llegar a generarnos una irritación que una vez siendo lavada la zona, se puede regenerar completamente. Por ejemplos biológicos encontramos la enfermedad por SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, la cual nos puede hacer perder el olfato y el gusto, pero una vez liberada la enfermedad, se puede recobrar esta función casi al 100%. Por traumatismos encontramos la ruptura de un hueso, que cuando ocurre esto se feruliza y se mantiene en la misma posición para que el mismo cuerpo se encargue de reparar el hueso y así éste recobre su función. Lesión celular irreversible. Es el conjunto de cambios bioquímicos y o morfológicos que se producen cuando una situación de homeostasis se altera y del cual la célula no puede recuperarse, aun cuando se haya corregido la alteración o la situación estresante. Los rasgos característicos de la lesión celular irreversible son la hinchazón de mitocondrias y los lisosomas, el daño a las membranas lisosomales que conduce a la fuga de enzimas, el daño a la membrana celular y el aumento de la acidosis en el entorno celular. Se considera que una lesión es irreversible cuando se somete a un estrés grave en cuanto a tiempo e intensidad y éste conduce a su muerte. La muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula y la regulación apropiada de este proceso es crucial para mantener la regulación homeostática de un organismo multicelular. La muerte celular puede ser accidental o estar programada, iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas diferentes. Tanto el inicio como la ejecución de la muerte celular son procesos complejos. Según criterios morfológicos, pueden clasificarse como necrosis o como apoptosis. La necrosis, también conocida como muerte celular accidental, es un proceso patológico que ocurre cuando las células se exponen a un medio ambiente físico o químico desfavorable que causa una lesión celular aguda y daño de la membrana plasmática. Debido a que la membrana plasmática de la célula dañada ya no puede controlar el paso de iones y de agua, la célula se hincha y su contenido se fuga a través de los agujeros en la membrana plasmática.
Este acto a menudo causa inflamación en el tejido que rodea a la célula muerta. Hay diferentes tipos de necrosis. Dentro de estas tenemos a la necrosis coagulativa. Esta se caracteriza por el cese brusco de todas las funciones básicas de la célula por la inhibición de la mayor parte de enzimas. Por lo tanto, la acción de las enzimas hidrolíticas se bloquea. También tenemos a la necrosis licuefactiva. Esta se caracteriza por la actividad de las enzimas hidrolíticas liberadas por las células necróticas o por los lisosomas de las células inflamatorias que invaden el tejido. Esta resulta en una transformación del tejido a una masa viscosa líquida. A menudo está asociada con infecciones focales bacterianas o fúngicas. Otro tipo de necrosis es la caseosa, en la que los tejidos destruidos se transforman en una masa amorfa, granular y fiable, por lo que se puede decir que el tejido pierde su estructura. Esta necrosis se presenta en los tejidos afectados por tuberculosis o por hongos. Otro tipo de necrosis es la llamada grasa. Es una forma de necrosis que se caracteriza por la acción de enzimas digestivos sobre la grasa. En esta necrosis, la enzima lipasa libera ácidos grasos de triglicéridos. Estos triglicéridos son de adipocitos por lipasa y por otras enzimas líticas, por lo que pierden sus límites y están mal definidos. También tenemos a la necrosis fibrinoide. Esta implica la destrucción de las células de los vasos sanguíneos. Si se destruyen las células de las paredes de los vasos sanguíneos, pueden producir hemorragias en todo el cuerpo. Necrosis gangrenosa. Bueno, aunque esta no es un tipo de necrosis en sí, se trata de un término que se utiliza en el ámbito clínico y se hace para referirse a la necrosis en las extremidades. El otro tipo de muerte celular es la apoptosis. Bueno, esta es una forma de muerte celular programada, también llamado suicidio celular. Es diferente de la necrosis, en la cual las células mueren debido a lesiones. La apoptosis es un proceso ordenado donde el contenido celular se empaca en pequeños paquetes membranosos para que las células inmunitarias recojan los desperdicios. La apoptosis retira las células durante el desarrollo, elimina las células infectadas de virus y las potencialmente cancerosas, y mantiene el equilibrio en el organismo. ¿Por qué las células se someten a apoptosis? Bueno, muchas de las células en el cuerpo humano tienen la capacidad inherente para experimentar apoptosis. Básicamente es una forma general y conveniente para eliminar las células que ya no deberían formar parte del organismo. Algunas células necesitan ser eliminadas durante el desarrollo, algunas son anormales y podrían lastimar el resto del organismo si sobreviven, como las células con infecciones virales o con daños en el ADN. En la apoptosis como tal no hay tipos, pero sí tenemos activadores externos y activadores internos. En los activadores externos podemos encontrar factor de crecimiento transformante beta, algunos neurotransmisores, también radicales libres, oxidantes o radiaciones UV e ionizantes. Dentro de los activadores internos tenemos oncógenes, también supresores tumorales como P53 y también antimetabolitos privadores de nutrientes. A continuación hablaremos sobre carcinogénesis, oncogen, protogen, antinogen y el grupo 1 de la IARC. La capacidad de un agente de producir una neoplasia se va a denominar como carcinogénesis, y este va a ser el proceso de transformación progresiva de las células normales a células malignas, lo cual produce la adquisición de autonomía por estas mismas, lo que se va a ver reflejado en una regulación y una expresión anormal de su carga genética. Dentro de las etapas de carcinogénesis podremos encontrar tres: la iniciación, que va a ser el proceso inicial de una alteración de una célula a nivel del genoma de la misma; la promoción, donde se van a encontrar los agentes promotores, los cuales van a producir una alteración en la traducción de las señales celulares; y la progresión, donde el agente progresor va a ser aquel compuesto químico capaz de convertir una célula iniciada o que está en estado de promoción en una célula potencialmente maligna. Los protooncogenes son genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división celular, codifican factores de transcripción que van a estimular la expresión de otros genes, moléculas de traducción de señales, las cuales van a estimular la división celular, y quienes son reguladores del ciclo celular. La activación de un protooncogen y su transformación a un oncogen se va a producir por mutaciones ocasionadas por causas físicas tales como las radiaciones ionizantes, causas químicas como los carcinógenos, causas biológicas como pueden ser los virus oncogénicos
causas hereditarias, que estas van a ser mutaciones transmitidas a lo largo de generación en generación, o por algún fallo en alguno de los mecanismos de reparación de ADN. Los mecanismos conocidos son los siguientes: translocación, cuando una parte de un cromosoma se liga a otro y el resultado será un híbrido de cromosoma, el cual va a ser detectable en el cariotipo, y esto va a dar lugar a una alteración en la transcripción del ADN. Las mutaciones puntuales, que serán situaciones de un par de bases por otro par en una secuencia de ADN. La amplificación es cuando las células eucariotas están formadas por un genoma diploide, es decir, van a tener 2 copias en cada gen. En determinadas circunstancias, una de las copias puede multiplicarse miles de veces, y esto va a aumentar su tasa de expresión, dando lugar a una amplificación del gen. Y por último, las mutagénesis por inserción, que son producidas por la inserción de un ADN del virus en el genoma del huésped. La palabra oncogen proviene del griego onco, que significa masa o tumor, los cuales favorecen la proliferación celular no regulada. Vamos a encontrar genes supresores de la inhibición del crecimiento tumoral, los P53, genes que regulan la muerte celular programada, la apoptosis, y genes implicados en la reparación del ADN. Pero también son genes promotores del crecimiento de la célula cancerosa. Vamos a encontrar oncogen RAS, es dominante. El 90% se encuentra en carcinomas pancreáticos, colongocarcinomas, el 50% es cáncer de colon, endometrio y tiroides, el 30% en cáncer pulmonar y leucemia amiloide, y actúa en el ciclo celular de G1 a S. Su mutación hace que la célula entre en un estado de replicación continuo. Oncogen MYC se expresa en todas las células, se encuentra en el linfoma de Burkitt, también se puede presentar en cáncer de mama, colon y pulmón, cuando este está amplificado. Otro oncogen son las ciclinas y cinasas dependientes de ciclina, que son sobreexpresados en muchos cánceres y van a incluir los que afectan la mama, cabeza, cuello e hígado, y también los linfomas de la célula de manto. Un anti-oncogen, también conocido como gen supresor de tumor, es un gen que reduce la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular se transforme en una célula cancerígena. Los genes supresores de tumores se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular excesiva, y una mutación a una dirección de un gen supresor tumoral aumentará la probabilidad de que éste produzca un tumor al perder su función. La clasificación estándar de la IARC son compuestos o factores físicos evaluados por la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que está clasificado en 4 grupos, basándose en pruebas científicas existentes sobre la carcinogénesis. En el grupo 1 encontraremos los procesos industriales, compuestos químicos o grupos de los mismos que son cancerígenos para el hombre. Esta categoría se aplica cuando existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en humanos. Excepcionalmente, un agente o mezcla puede ser incluido en esta categoría si las pruebas en humanos no son suficientes, pero sí lo son en animales de experimentación. Existen pruebas contundentes en humanos expuestos que el agente o mezcla actúa mediante mecanismos revelantes para la carcinogenicidad. Dentro del grupo 1 encontraremos factores que causan cáncer, que son el consumo de tabaco, la exposición a los rayos del sol, el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de carnes procesadas, en específico el tocino, también el consumo de atún, el trabajo como pintor, la aspiración de humo de soldaduras, así como también la exposición al elemento plutonio.